Hola amigos, si no me conoces soy Michael, director del Centro de Evaluación, Rehabilitación y Acondicionamiento Físico Holistic Training Institute y te doy la bienvenida a mi canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin de ayudarte a crecer como un profesional integral, ya que abordaremos temas relacionados a la cultura física, deporte, rehabilitación, estética y... Antes te has preguntado cómo hacer un drenaje linfático facial, quédate conmigo hasta el final. En este video te mostraré cómo debes realizar un drenaje linfático facial, el orden lógico de aplicación y sus indicaciones metodológicas. Pero antes déjame aclararte un detalle. El drenaje linfático no es un masaje corporal, es una técnica específica de mesoterapia en la que se realiza una suave aplicación de presión o estímulos táctiles que se realizan con movimientos circulares suaves que buscan imitar la contracción del linfoangión de los vasos linfáticos con el objetivo de estimular la salida de linfa y líquidos intersticiales de la zona afectada. Muchos me preguntan si es un masaje. Si existe un masaje linfático, no. A diferencia del masaje, en el drenaje no usamos productos, o sea, ni guantes, ni aceites, ni desplazamos sobre la piel, ni amasamos músculos. La esencia de un buen drenaje está dada en la tracción de la piel, en la aplicación de maniobras a ritmo lento y presiones suaves, donde las manos se amoldan y adaptan a la estructura del cuerpo del paciente, lo que quiere decir que es 100% indoloro. Si quieres saber cómo hacerlo en la práctica, quédate ahí. Ahora veamos cómo se aplica, cuál es el procedimiento para realizar el drenaje linfático manual con base en el método Boder. Lo primero a tener en cuenta, paciente en posición de cúbito supino, o sea, boca arriba. Y vamos al primer paso, que consiste en la estimulación del sistema linfático. Y vamos al primer paso, que consiste en la estimulación del sistema linfático. El drenaje linfático siempre debe iniciarse con maniobras que estimulen el vaciamiento de los ganglios linfáticos, localizados en la zona de la ingle y en la región supraclavicular. El estímulo en estas regiones debe hacerse antes de iniciar las maniobras de vaciamiento y debe repetirse de 1 a 3 veces a lo largo de la sesión para potenciar sus resultados. Inicialmente los estímulos de estas regiones deben realizarse con movimientos circulares o de bombeo repitiendo de 10 a 15 veces. El segundo paso sería el drenaje linfático facial. Este inicia con el drenaje del cuello que comienza con círculos con los dedos que ejercen presión en la región supraclavicular. Posteriormente se deben hacer círculos suaves sobre el músculo esternocleidomastoideo en la parte lateral y del cuello y también en la zona de la nuca. Lo primero a tener en cuenta para iniciar una sesión de drenaje linfático son las direcciones donde voy a realizar o voy a dirigir mis manipulaciones o mis maniobras en este caso. Tener en cuenta que la parte alta, acá de la frente, el párpado superior, lo voy a drenar en sentido de los oídos, al igual que la parte del párpado inferior, también voy a drenar en sentido de los oídos, y la región de la boca va a ser drenada hacia el centro de la barbilla, que va a terminar con círculos en este ángulo. Entonces vamos a comenzar con movimientos suaves. Puedo utilizar ya sea la base de mi mano, aquí teniendo en cuenta sobre todo que se aprecie la atracción de la piel. Como dijimos, entre 10 15 repeticiones. Son movimientos suaves, rítmicos. También puedo usar los pulgares o acá con mis dedos. Nada más garantizar que sí se aprecie la atracción de la piel. Realizamos entre 10 15 veces esta maniobra y pasamos a la zona inferior del párpado. También me gusta aquí utilizar los pulgares por el diámetro del espacio de trabajo, de 10 a 15 veces, y pasamos a la zona de la boca, acá, movimientos circulares, trabajando lo que es la parte del labio superior y labio inferior en dirección a la mejilla. También con movimientos suaves, que van a terminar con círculos. Y terminaría mi sesión con bombeo en la región supraclavicular, igual de 10 a 15 repeticiones. Si aún te preguntas para qué sirve y cuándo se aplica, ahí te va. Se puede utilizar el drenaje linfático manual en edemas linfostáticos de origen traumático, como en caso de hematomas, distensiones, luxaciones articulares,
roturas de fibras y fracturas. También en caso de trastornos vasculares periféricos, como son los edemas linfostáticos primarios, varices, edema premenstrual, edema venoso de embarazo. Puede además aplicarse para tratamientos preventivos, como en el caso del estrés, insomnio, acné, resfriados, cefalalgias, estreñimiento, dolores menstruales y úlceras vasculares. Hoy en día lo más común es utilizarla en los posoperatorios de cirugías, principalmente de las cirugías plásticas, aplicadas en dos momentos. El primero, antes de la cirugía, para ayudar a preparar el cuerpo para la intervención quirúrgica. Esta técnica puede ayudar a mejorar la circulación linfática y sanguínea, reducir la inflamación y la retención de líquidos y mejorar la función inmunológica. También puede contribuir a reducir la ansiedad y el estrés asociados con la cirugía. Y un segundo momento, después de la cirugía, para ayudar a reducir la hinchazón, el dolor y la inflamación en el área afectada por la cirugía. Esta técnica puede estimular la circulación linfática y sanguínea, ayudando así a eliminar los líquidos y las toxinas del cuerpo. Además, puede contribuir a mejorar la cicatrización y reducir el riesgo de infección. Es importante destacar que el drenaje linfático manual debe ser realizado por un terapeuta especializado y certificado en esta técnica y siempre debe ser supervisado por un profesional médico. Cada caso es diferente, por lo que es recomendable consultar con el cirujano y el terapeuta antes de someterse a cualquier tipo de tratamiento de drenaje. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el video de hoy. Bueno, no olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Nos vemos en el próximo video.